Buenos días, soy Paloma Díaz Mas, soy profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC y he grabado este pequeño vídeo porque yo tenía que estar en estas jornadas de acogida de estudiantes de cuarto de ESO en nuestro instituto, pero por una serie de circunstancias no voy a poder estar, así que he querido por lo menos grabar un saludo. Simplemente me presento como investigadora, mi especialidad es la literatura sefardí en judeo-español y los estudios de la cultura sefardí. Los sefardíes son los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica a finales de la Edad Media, que durante bastantes siglos mantuvieron el uso del judeo-español, del español como lengua de comunicación y literaria, pero de eso os hablará más bien Jelko Jovanovic, que trabaja en el mismo instituto sobre este tema y colaboramos mucho juntos. Otra de mis líneas de investigación es la literatura de transmisión oral, y concretamente el romancero. Y también hay otro aspecto que no tiene que ver con la investigación, que es que soy escritora. Entonces, una de las cosas que me gustaría comentar es cómo se relaciona mi labor de investigadora con mi trabajo como escritora de creación. Sobre los sefardíes y su cultura ya hablará Jelko, pero quizá yo voy a comunicaros un poco una experiencia más personal de cómo investigar sobre temas literarios, filológicos, históricos, ha influido a la hora de escribir libros de creación. Bueno, como he dicho, yo soy también escritora de creación, he publicado varias novelas, libros de cuentos y varios libros de lo que se llama narrativa de no ficción. Por ejemplo, tengo un libro que se titula Lo que aprendemos de los gatos, que es sobre las relaciones de cómo pueden cambiar nuestra visión de la vida y del mundo o relacionándonos a través de la relación que tenemos con los animales y concretamente con los gatos. Pero en esta ocasión de lo que quiero hablar es de dos libros que tienen que ver con lo que he aprendido investigando, es decir, cómo lo que uno aprende como investigador puede convertirse en base para la creación. Yo soy investigadora de estudios sefardíes y también del romancero. Por ejemplo, es un libro mío, que es un libro de investigación, que es una edición de romances con notas, con explicaciones, etc. Y bueno, leo muchos libros sobre romances, como por ejemplo este es uno de las colecciones antiguas del siglo XVI de romances. Pero a su vez eso me ha servido a veces como base para la creación. Concretamente en esta novela, que es la primera novela que publiqué, que se titula El rapto del Santo Grial o El Caballero de la Verde Oliva, que es una novela bastante cortita, que se supone que los caballeros de la mesa redonda pues han descubierto dónde está el Grial y solo tienen que ir a buscarlo. Entonces, cómo reaccionan cada uno y todo eso cuando ven que lo que ha sido el objetivo de sus vidas pues ya no tiene razón de ser. Pero en esta novela, que fue la primera que publiqué y que quedó finalista en un premio que es bastante importante, es la primera edición del Premio Herralde de Novela. Entonces aquí hay toda una serie de pasajes que están inspirados en pasajes, en episodios del romancero. Hay personajes que vienen un poco del romancero, como por ejemplo la doncella guerrera. Hay una chica que se viste de hombre para luchar en la guerra porque su padre no puede ir. La misma historia que cuenta la película Mulan de Disney. Bueno, pues eso es una balada que la hay en muchos sitios y hay romances y hay cuentos en la tradición hispánica. Pues aquí también aparece esa chica guerrera. También hay algunos pasajes que incluso incorporan versos de romances. Entonces, para mí el investigar y el estudiar sobre el romancero me ha servido también de inspiración para crear una historia en la cual, por supuesto, es una historia que yo he inventado y que he escrito yo, pero en la cual hay un elemento de inspiración que son los romances. Y luego otro libro en el cual se refleja mucho
la influencia de lo que he investigado ha sido esta otra novela, El sueño de Venecia. Es un libro en el cual se refleja mucho lo que he tenido que leer y que estudiar para ser profesora. Yo antes de ser investigadora del CSIC fui profesora en la Universidad del País Vasco y daba clases de literatura y sobre todo en literatura española de los siglos de oro. Entonces, claro, se suele decir que un escritor siempre escribe cosas autobiográficas, pero nos olvidamos a veces de que en la autobiografía de un escritor están también los libros que ese escritor ha leído. Entonces, el ser profesora a mí me obligó a leer mucha literatura de distintas épocas que probablemente, si hubiera sido por mi gusto simplemente y no porque lo tenía que explicar en clase, no hubiera leído. Así que todo ese aprendizaje en parte también influyó en esta novela, porque es una novela, cuenta la historia de un cuadro que se pinta en el primer capítulo y pasa por distintas manos en distintas épocas y se restaura en el último capítulo, y lo que pasa es que cada capítulo se desarrolla en una época desde el siglo XVII hasta la actualidad, y cada capítulo está contado por un narrador de esa época con el estilo, no con el lenguaje exactamente, sino con el estilo literario de esa época. El primer capítulo es como si fuera una novela picaresca, el segundo como si fuera una novela epistolar, de estas del siglo XVIII, el tercero como si fuera una novela realista del siglo XIX, y así sucesivamente. Entonces, realmente este es un libro que yo no lo hubiera podido escribir si no hubiera tenido que estudiar antes mucha historia de la literatura de distintas épocas, y eso se convierte luego en una creación distinta, en una creación propia, en algo que tú has inventado, pero que la influencia de todo lo que has leído pues está ahí y sirve como base de la creación. Entonces estos son dos ejemplos de cómo estudiar, investigar y enseñar puede servir también como forma de inspiración para escribir. Y nada más. Gracias por venir.